Cordial saludo para todos. Me presento, confiando en Dios que se encuentren bien. Mi nombre es Carol Pineda Campo, soy docente de matemáticas, actualmente estudiante de la Universidad del Atlántico en el programa Maestría en Didáctica de las Matemáticas. Me encuentro en este momento para realizar la sustentación del trabajo de investigación que fue asesorado por el doctor Julio César Romero Pavón. Este trabajo lleva como título Estrategias para facilitar en los estudiantes de grado octavo el aprendizaje significativo de la factorización. Un trabajo presentado en Barranquilla en octubre de 2025. Vamos a trabajar la introducción y los diferentes capítulos. Capítulo 1 hasta el capítulo 5, hablando desde el problema hasta la solución del problema por medio de una estrategia didáctica. Para nadie es un secreto que el álgebra representa una dificultad en el grado octavo. Los estudiantes de grado octavo en esa transición de séptimo a grado octavo encuentran una gran dificultad en el reconocimiento de las letras como la representación de un número. Las expresiones algebraicas comienzan a ser para ellos difícil de comprender y mucho más cuando se trata de los casos de factorización. Es un reto educativo en la parte de la secundaria debido a su complejidad y también al desinterés presentado, puesto que ellos tienen frases como ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto dónde lo voy a utilizar? ¿Será que en la tienda puedo comprar algo con un trinomio cuadrado perfecto? Son expresiones que a diario se escuchan en las instituciones educativas, especialmente y haciendo énfasis en la parte local, que es el Colegio La Salle Montería, con el grado octavo en el que se aplicó este proyecto de investigación, donde ellos proponen que las matemáticas sean un poco más didácticas, que las matemáticas sean un poco más tangibles para ellos, puesto que la parte de la factorización no encuentran cómo aplicarla en su vida diaria, no encuentran cómo aplicarla en su cotidianidad. Para ello, este trabajo propone el uso de material manipulable como una estrategia didáctica que promueva el aprendizaje significativo y mejore el rendimiento académico de estos estudiantes, de estos grupos. Varios autores como Alonso, Sainz, Pico, Ausubel e investigaciones recientes han demostrado que la manipulación concreta y el uso de TICs sí fortalece la comprensión y la motivación para el álgebra, que si busca fortalecer, reemplaza métodos mecánicos, reemplaza métodos tradicionales donde solamente es utilizar el cuaderno y sacar cuentas, donde es utilizar el cuaderno y mecánicamente desarrollar un ejercicio. Propone entonces que se utilice una estrategia mucho más constructivista, mucho más activa, metodologías activas, donde el estudiante sea aprensor de su conocimiento y adquiera así un aprendizaje significativo. Con esto se busca entonces fomentar el pensamiento lógico en ellos. Tenemos entonces una situación problema que está afectando no solamente a nivel local en La Salle Montería, sino también a nivel regional, a nivel departamental e incluso a nivel mundial, puesto que las matemáticas de su forma estandarizada podemos hablar de ella para todo el mundo. Las pruebas como las IDFES demuestran bajos desempeño en estos componentes, en el componente que tiene que ver con el álgebra, así como las pruebas PISA también han mostrado números donde el desempeño de los estudiantes es bajo. Para ello, tenemos una situación problema donde planteamos tres preguntas. ¿Se estarán cumpliendo con los contenidos programáticos que exige el Ministerio de Educación por medio de los DBA en el grado octavo del Colegio La Salle? Ya yéndonos más a lo local, ¿qué dificultades presentan los estudiantes de grado octavo en el tema de los casos de factorización? ¿Será que el uso de una estrategia metodológica usando material manipulable fortalecerá el aprendizaje significativo de los estudiantes sobre los temas de factorización? Toda esta situación problema planteada anteriormente nos llevó a estos tres interrogantes. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Para ello también tenemos una formulación de problema. Esta formulación del problema
¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar para que la enseñanza de los casos de factorización, de manera que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo? ¿Qué estrategia didáctica? ¿Qué podemos hacer? Puesto que los casos de factorización representan dificultad para los estudiantes. ¿De qué forma representan dificultad? Puesto que la comprensión de una expresión algebraica es compleja para ellos. La apatía, la forma en la que se orienta de forma tradicional, donde ellos solamente copian o escriben en su cuaderno y desarrollan ejercicios de forma mecánica donde no encuentran utilidad, consideran que no está siendo beneficioso para su conocimiento y para su aprendizaje significativo. Por ello, entonces buscamos plantear estas estrategias. ¿Será que tenemos estrategias donde ellos se involucren mayormente en el aprendizaje? Como objetivo general, hemos planteado diseñar e implementar estrategias que faciliten el aprendizaje significativo de los casos de factorización en estudiantes de octavo grado del colegio La Salle Montería. Tenemos objetivos específicos planteados que son los siguientes. Como primer objetivo tenemos analizar los contenidos programáticos de octavo grado en relación con los DBA, es decir, los derechos básicos de aprendizaje. Como nos preguntábamos que si los DBA sí estaban de acuerdo o se estaban trabajando como eran en el Colegio La Salle Montería, entonces es bueno realizar un análisis de este contenido programático si va de acuerdo con los derechos básicos de aprendizaje. Para segundo objetivo tenemos identificar dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión de los casos de factorización. Identificar las dificultades, qué tan aprensivos son del conocimiento, utilizando dos estrategias. Diseñar estrategias metodológicas basadas en materiales manipulables para potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo grado. Bien, ¿en qué justificamos esta investigación? Las matemáticas son un eje fundamental en la educación, ¿cierto? Pues, ¿qué hace? Nos desarrolla habilidades que son necesarias para la vida cotidiana. El aprendizaje del álgebra es especialmente en los casos de factorización, es un reto para estudiantes de grado y eso lo hemos notado. Por eso, enfrenta dificultades al pasar de un pensamiento aritmético a un pensamiento algebraico. Se hace necesario diseñar estas estrategias didácticas que hagan tangible ese aprendizaje para ellos, que fomenten en ellos la comprensión profunda de los conceptos, que fomenten en ellos un aprendizaje significativo y una aprehensión adecuada de este. Se busca que el estudiante se involucre, que el estudiante pueda hacer tangible toda esa parte abstracta de la matemática. De acuerdo con Castillo, con Bassani y Aparicio, el aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante construye el conocimiento de forma activa y creativa. En este sentido, esta investigación busca mejorar. La idea es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, proponer también promover en ellos una actitud positiva, puesto que la voluntad es también parte de este desaliento que ellos tienen al no sentir que es de utilidad los temas que ven en clase. Si ellos están viendo el trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo está contribuyendo este tema en su cotidianidad? ¿Cómo pueden ellos utilizar este nuevo aprendizaje en su cotidianidad? ¿De qué otra forma lo pueden trabajar? ¿Cómo pueden ellos tocar esta parte? Así, la delimitación de nuestro problema está. Tenemos una delimitación espacial, una investigación que se desarrolla en el Colegio La Salle Montería, como ya se ha mencionado con anterioridad, estudiantes de grado octavo de la básica secundaria. Tenemos el fundamento, que es aportes del aprendizaje significativo de Ausubel, y la propuesta de Castillo y Bazán sobre una enseñanza activa y constructivista de las matemáticas. Una enseñanza donde el estudiante manipule, donde el estudiante utilice objetos concretos. Y tenemos una delimitación temporal. Se tuvo en cuenta desde el año
durante el año académico 2025, donde se hizo aplicación de instrumentos, donde se trabajó el análisis de resultados y donde ellos comenzaron a trabajar lo que son los casos de factorización. Bien, hablemos un poco de lo que son las bases teóricas. Para ello nos enfocamos en Jean Piaget, pedagogo, bases pedagógicas de Jean Piaget, donde nos explica el desarrollo cognitivo, que es un proceso para reorganización mental. Este proceso, el aprendizaje surge de la interacción activa del individuo con su entorno, que ellos puedan utilizar materiales que tienen en su entorno, materiales que llevan en su cartuchera, que utilizan en su bolso, para construir expresiones algebraicas, para identificar de dónde o dónde podemos aplicar estas expresiones algebraicas. Esta es la idea y para ello nos basamos un poco en lo que es las bases pedagógicas de Jean Piaget. Teoría constructivista, construir el conocimiento, que el estudiante sea constructor de su propio conocimiento, que el docente sea una guía y una orientación. ¿A partir de qué? A partir de experiencia, donde la acción del sujeto sobre la realidad, transformándola, desarrollando estructuras cognitivas. Así, también tenemos el aprendizaje significativo y los materiales manipulables. Ausubel plantea que el aprendizaje ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan, cuando son sustanciales, cuando hay saberes previos, siendo más efectivo si hay material significativo y donde se facilite esta conexión. Los derechos básicos de aprendizaje serán también nuestra guía para este proyecto, puesto que la idea es relacionar o analizar qué tan relacionados están nuestro proyecto, el aprendizaje de los chicos, los referentes que garanticen lo esencial que se debe trabajar para el grado octavo, promoviendo así el uso del lenguaje algebraico no solamente para el álgebra, sino que también ellos puedan utilizar este lenguaje algebraico, ellos puedan hablar de incógnita, ellos puedan hablar de una parte literal, ellos puedan hablar de una letra que representa una cantidad en otras asignaturas, en otras áreas de su vida, en otras dimensiones de su vida. Para los antecedentes de nuestra investigación, nos encontramos con Castro en 2012, quien identifica que las principales dificultades en el aprendizaje del álgebra surgen de traducir entre un lenguaje verbal y un lenguaje simbólico. Para los chicos, identificar que una letra puede representar una cantidad es una dificultad para ellos. Entonces, en estudios anteriores se llegó a comprobar este tipo de dificultades y así como la comprensión del signo igual. Ellos tienen el igual como el uso de letras solamente en ecuaciones. Simán Carrera, por su parte, Abuchar Porra y Velasco destacan que el razonamiento algebraico facilita la resolución de problemas cotidianos. Un estudiante que trabaja el álgebra, un estudiante que tiene estructuras y todo, va a tener mucha más capacidad de solución en su vida cotidiana. Y así como herramientas tecnológicas, mejorando la autonomía, la comprensión en cada uno de ellos. Quirós, por su parte, propone metodologías didácticas innovadoras que hagan más atractivo el aprendizaje del álgebra al vincularlo con situaciones reales. La idea es que la metodología sea atractiva también para los estudiantes. Ramos Palacio, Casas y García evidencian que el uso inclusivo de estudiantes de alto rendimiento presentan errores básicos en álgebra. Estudiantes con muy buenas competencias presentando errores básicos en la interpretación, errores básicos en la formulación, lo que resalta la necesidad de fortalecer esta enseñanza. Es importante el álgebra en la vida de los estudiantes, no solamente porque ellos van a estudiar o van a seguir una carrera en la matemática, es porque también todas las competencias adquiridas les sirven a ellos en su cotidianidad. Bravo 2023 demuestra que el uso de objetos virtuales de aprendizajes OVA favorece la comprensión de estos casos de factorización.
La utilización de herramientas tecnológicas, la utilización de materiales manipulables, la utilización, sacar del tablero todas estas expresiones y que ellos puedan manipularlas y entenderlas a través también de la parte geométrica, es lo que ha hecho que los antecedentes de esta investigación tengan fuerza. Para ello nos planteamos dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. En la variable independiente tenemos lo que es la utilización de estrategias y material manipulable. La variable dependiente entonces será el aprendizaje significativo sobre los casos de factorización. Recordemos que el aprendizaje significativo se refiere a una adquisición de conocimientos nuevos. ¿Mediante qué? Mediante conexiones con los saberes previos, que el estudiante pueda asociar esto nuevo que está aprendiendo con aquello que ya aprendió y que ya comprendió e interiorizó. Los casos de factorización, por su parte, son métodos específicos que se aplican según la forma que tenga el polinomio. Son expresiones algebraicas que tienen una resolución a partir de la forma que tienen. Estos casos permiten resolver expresiones más fácilmente y en la base de resolver ecuaciones, simplificar fracciones algebraicas. Es decir, después de octavo, ellos en su vida académica van a seguir utilizando los casos de factorización para cada uno de los diferentes temas. Por esto la importancia de que la aprehensión sea significativa. Para una operacionalización de estas variables, nos planteamos los diferentes objetivos. Tenemos tres objetivos, recordémoslos: analizar los contenidos programáticos, identificar dificultades y diseñar estrategias. Para analizar contenidos, tenemos la variable de los casos de factorización. ¿Cómo definimos esta variable? Como métodos específicos que se aplican según la forma que tenga la expresión algebraica, el polinomio. ¿Qué dimensiones vamos a trabajar? Vamos a trabajar en caso 1, que es el factor común, caso 2, que es factor común por agrupación de términos, y vamos a trabajar el caso 3 y caso 4. Caso 3, trinomio cuadrado perfecto, y caso 4, diferencia de cuadrados perfectos. Nos hemos enfocado en estos cuatro casos. ¿Qué indicadores tenemos? El factor común es un polinomio, entonces tenemos la definición para cada uno de ellos. Nos vamos a enfocar también en sus presaberes, puesto que, como ya decíamos, el aprendizaje significativo es también la conexión con esos saberes previos. Entonces nos vamos a enfocar también en los presaberes de los chicos y obviamente vamos con la aplicación de material manipulable. Material manipulable que puede ser cartulina, material manipulable que puede ser cubos que ellos tengan a la mano y que ellos puedan conseguir fácilmente. Para ello tenemos referencia, utilizamos lo que emana el Ministerio de Educación en los DBA. Vamos a utilizar el álgebra de Baldor y vamos a utilizar también el libro de octavo Santillana para los casos de factorización. Tenemos un marco metodológico, un enfoque de investigación cuantitativo, un tipo de investigación proyectiva, un diseño de investigación cuasi experimental. En este caso, la población son estudiantes de grado octavo del Colegio La Salle Montería. Tenemos una población de 128 estudiantes con una muestra de 64 estudiantes. Para este caso se utilizó una muestra no probabilística. Esta nos permitió escoger los grupos para que fueran, para que se para garantizar la comparabilidad para cada uno de los grupos. Entonces, el procedimiento no es mecánico, no fue electrónico, no fue con utilización de fórmulas, fue no probabilístico. Técnicas de recolección de datos. Tenemos un pretest y un posttest. Un instrumento que fue un cuestionario que nos sirvió como prueba, como pre-prueba y una post-prueba. La validez se hizo por medio del juicio de expertos. 5 expertos evaluaron los instrumentos y la confiabilidad se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach, una prueba piloto, utilizando una prueba piloto. Para el alfa de Cronbach tuvimos un 0,739 para un número de elementos de 48 preguntas, dándole una validez bastante confiable para nuestro instrumento.
Utilizamos técnicas de análisis de datos como la estadística descriptiva, inferencial, frecuencia absoluta relativa, medida de tendencia central, para hacer la comparación de los diferentes resultados. Para el análisis de los resultados, entonces, tuvimos una prueba T-de-Student con muestras independientes, donde utilizábamos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula decíamos que no existe una diferencia significativa en el rendimiento académico, mientras que la hipótesis alternativa nos habla de una diferencia significativa. El análisis de los resultados, como podemos observar acá en las tablas, tenemos un tamaño de muestra de 32. Se utilizaron dos grupos. En los dos grupos tenemos un grupo control, un grupo experimental. En el grupo experimental se aplicó una intervención, mientras que en el grupo control se siguió con una metodología tradicional. Observamos en la media Observamos que la media es 3,49, mientras que en el grupo experimental es de 3,73. Entonces vemos un avance en estas dos. Por acá tenemos entonces el parámetro que hace válido nuestra investigación, un nivel de significancia del 95% con unos 62 grados de libertad. Aplicamos una prueba T-de-Student donde la diferencia de medias me dice que influyó positivamente la implementación de este material influyó positivamente en los resultados obtenidos de los estudiantes. Existe una diferencia entre las medias. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% y se acepta la hipótesis alternativa que me dice que existe diferencia en el rendimiento de los estudiantes mientras se aplica un material manipulable, mientras se aplica una estrategia didáctica diferente. Para ello, para el diseño de la propuesta tenemos una fase previa que fue un diagnóstico, una prueba, un pretest, un diagnóstico aplicada a ambos grupos, al grupo control, al grupo experimental. En el grupo control no se hizo intervención, el grupo control siguió con su enseñanza tradicional, explicaciones teóricas, ejercicios, cuadernos como venían trabajando. Y finalmente se les aplicó la misma prueba, un post-test. Para el grupo experimental se hizo una intervención, se trabajaron unas guías con los diferentes casos de factorización. Estas guía totalmente utilizando materiales manipulables, cartulinas donde ellos pudieran trabajar, donde ellos pudieran hacer grupos colaborativos, donde se explicaran uno con otro e identificar geométricamente qué era lo que estaba sucediendo. Para ellos, al final también se aplicó un post-test. Y bueno, ¿qué resultados, qué aportes podemos tener? Podemos observar entonces que los estudiantes tuvieron un mejor rendimiento, mejoraron el rendimiento académico en las pruebas realizadas en el post-test en el post-test se evidenció que los estudiantes tuvieron mayor aprensión, pudieron hablar, se sintieron mejor, su motivación aumentó, las clases se volvieron mucho más divertidas para ellos. Y esto es realmente lo que queríamos lograr con esta investigación, mostrar cómo un material manipulable, cómo una estrategia diferente puede alcanzar un rendimiento mayor para los estudiantes. Un placer, muchísimas gracias por todos sus valiosos aportes, muchísimas gracias por escuchar, que tengan un feliz día.